¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña... Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Morón, muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones. El día de hoy estaremos platicando con Pedro Ignacio García de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Además, contaremos con la participación de algunas secciones como Alternativas del Buen Vivir, Conciencia Universitaria Intercultural, Adivina qué es esto, Semanario de la UIM y el Reglamento de la UIM. Así que quédense con nosotros porque ya iniciamos. Esto es Conexiones. Bienvenidos, bienvenidas. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como ya decíamos, vamos a estar platicando con Pedro Ignacio García de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Como ustedes saben, este modelo de las universidades interculturales en México tiene ya algunos años. La universidad más antigua o las universidades más antiguas de este tipo son la que se encuentra en el estado de Chiapas y la que se encuentra en el Estado de México precisamente. Alrededor de 18 años de historia tienen ya estas dos universidades y después de ellas se han ido construyendo otros modelos semejantes en otros estados de la República. Un ejemplo de ello es precisamente la Intercultural del Estado de Tabasco. Y en ese sentido resulta relevante, ver o auditorio, recuperar las experiencias que particularmente y desde cada uno de estas ubicaciones geográficas pues han ido construyendo las universidades en su andar. Claro, Edwin, y me parece bien importante señalar que para lograr este intercambio de experiencias, pues los intercambios, por supuesto, estudiantiles y de profesores, pues es un componente vital, sustancial. Es por ello que durante algunos días nos acompañó el licenciado Pedro Ignacio y a partir de ello se pudieron compartir diferentes experiencias, no solamente en el ámbito, digamos, del plan curricular, sino también de algunas experiencias en torno a la docencia, la investigación, el quehacer de la vinculación comunitaria y, por supuesto, la labor de las lenguas originarias en el papel o en el desarrollo profesional de los estudiantes. Bien, pues vamos a comenzar con la entrevista, pero antes vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir y regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. El mito del desarrollo. ¿Por qué un mito? Pues porque nos han convencido que debemos desarrollarnos como países y como sociedades, porque aparentemente hay otros que están más avanzados y desarrollados y por lo tanto hay otros países que están más atrás o más atrasados. De hecho, cuando se empezó a hablar del desarrollo, se mencionaba a los países subdesarrollados, o sea, por debajo de otros. Pero luego, para ser políticamente correctos, se corrigió y ahora se habla de países en vías de desarrollo. Vamos al origen de la idea del desarrollo. Esa idea que surgió a mediados del siglo XX, cuando los estrategas que planifican el orden del mundo decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, reorganizar el sistema económico trazando políticas de desarrollo que planteaban la necesidad de impulsar el progreso de los estados. Vamos por partes. El progreso venía desde antes, con el discurso colonizador que plantea la necesidad de avanzar, de ir hacia adelante, de progresar linealmente hacia un futuro mejor, como cuando el hombre blanco le dice al jefe Seattle que es necesario comprar su tierra para construir el ferrocarril, porque va a llegar el progreso. Y para eso debe pasar por el hábitat del búfalo, por los cementerios, por las zonas ancestrales, para llevar el avance de la colonización hacia esas tierras. Si no conoces la carta del jefe Seattle, te la recomiendo. Volviendo al tema del desarrollo, esta idea o invención, como dirían algunos de sus críticos, se basa en el crecimiento de la economía de los países o regiones. Y este crecimiento
debía y debe ser básicamente económico. Es decir, el desarrollo se basa en el crecimiento de la economía. Y ahí empieza el problema, que aún no está resuelto ni se resolverá hasta que se cambie el paradigma. Porque el crecimiento económico se basa en la producción y esta a su vez se sostiene en la extracción de recursos naturales, en el trabajo del ser humano y en la transformación de las materias primas. ¿O no? Porque hay países que solamente son proveedores de materias primas. Casualmente son los más atrasados, aunque sean los más ricos en recursos naturales o en la conexión con la madre tierra. Bien, desde el mismo momento en que nació el mito del desarrollo, surgen las voces críticas dentro de la propia economía, pues se preguntan cosas como las siguientes. ¿Por qué no se tienen en cuenta las diferencias de las sociedades? ¿Por qué la riqueza es solo la económica? ¿Dónde quedan otros valores o factores humanos? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Y qué pasa con las mujeres que no producen dinero en casa, pero trabajan para sostener el hogar? Y así un montón de preguntas que, a pesar de habérsele puesto apellidos y metodologías de medición distinta al desarrollo, siguen sin respuesta. Porque ni el desarrollo humano, ni el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo integral y un largo etcétera de intentos por camuflar el verdadero problema resuelven el cambio del paradigma o el gran modelo del desarrollo. Se trata de meternos en un sistema que omite lo esencial de la vida en el planeta. Pues sí, el desarrollo es un mito y no un hito. Desde mi humilde punto de vista, con un enfoque muy personal y después de haber caminado por muchos estudios sobre el desarrollo, he concluido que el más importante, el único viable y posible para todos y que constituye la salida a este laberinto en el que estamos metidos como humanidad, es el desarrollo personal. Sí, lo que tú, lo que yo, lo que cada uno de nosotros puede hacer para desarrollar todo nuestro potencial en todos los sentidos de lo que somos como seres humanos. Ese es el verdadero hito del desarrollo que nos permitirá llegar al buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos al principio, se encuentra con nosotros el licenciado en Comunicación Pedro Ignacio García. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Pedro, muchas gracias por estar en Conexiones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí en la universidad, aquí en el programa y pues a la orden, ¿no? Pedro Ignacio García es licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, docente de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en la licenciatura en Comunicación Intercultural y licenciatura en Desarrollo Sustentable. Locutor de los programas Salud para el Pueblo y Ecos, Lengua, Cultura y Educación que se transmite por la radio UIED, Voz Intercultural Universitaria. Experiencia en medios de comunicación en el periodismo escrito y radiofónico por más de 12 años. Ganó junto a sus estudiantes la categoría de cortometraje con el material La Madre de Todos, en la segunda edición del acervo tabasqueño de cine audiovisual educativo. Colabora en las diversas líneas de investigación como comunicación, género e interculturalidad. Por tanto, está realizando una instancia de investigación con los profesores de la Universidad Intercultural del Estado de México. Platícanos un poco sobre tu inquietud por pertenecer, por formar parte, digamos, de este modelo de educación intercultural. ¿Cómo es que llegas a la Intercultural de Tabasco y cuál es tu papel en esta universidad? A mí me hacen la invitación para impartir las dos asignaturas específicamente en esta universidad, que era periodismo y producción radiofónica. Debo comentar que era como que un sueño también que tenía, ¿no? Ser docente. Entonces tenía como que esa espinita. Me llega la invitación hace 2 años para pertenecer a la Academia de Comunicación Intercultural en la UIED. Pues dije, va, ¿no? Entonces entro, pero pues con el sistema que a mí me educaron, ¿no? Con un típico sistema que ya sabemos, sin conocer el tema de la interculturalidad.
Cuando ingreso a la universidad me encuentro con un panorama totalmente distinto y el modelo totalmente distinto al que se maneja o al que me enseñaron a mí, por ejemplo, en la universidad donde estudié, ¿no? Entonces el panorama es distinto, los planes de estudios es distinto y es como que tratarme de enfocar, de adaptarme, de entenderlo y decir, ok, estoy parado en otra onda, ¿no? En otro rollo. Ha sido un proceso no complicado, no difícil, sino un proceso de muchos retos, porque esto implica el estar aprendiendo, ¿no? El estar en constante lectura, ir a foro, conferencias, aprender de los demás maestros. Lo más importante de todo esto es que tengo el apoyo de todos los maestros de ahí de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, quienes con ellos me han apoyado para decir, oye, ¿por qué va este programa de estudio? Oye, ¿por qué va este tema? ¿Cómo lo enfoco? ¿Hacia dónde lo llevo? Etcétera, ¿no? El semestre pasado me tocó impartir una asignatura que se llama Relaciones Interculturales y creo que esa materia fue para mí como que, wow, o sea, como que fue como que decirle a mi coordinador de academia, vuélveme a dar esta asignatura porque me gustó muchísimo entender todo el proceso de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hace la interculturalidad, cómo se hacen estos diálogos de saberes, la vinculación comunitaria, vaya un sinfín de cosas que la verdad que me gusta demasiado este modelo. Y cuando me preguntan un poco, ¿no?, sobre la nueva escuela mexicana y este asunto y cómo lo aplicamos en la Universidad Intercultural, pues simple y sencillamente les digo, pues es que ya desde hace 18, 19 años las universidades interculturales vienen aplicando este modelo, ¿no? Como que el modelo educativo de la Secretaría de Educación como que lo ve, no sé qué pasa, y pues dice, va, esto es padre, ¿no? Creo que podemos trabajar desde ahí. Y pues ya no es sorpresa para las interculturales. Creo que lo que nos toca a nosotros ahora es como que fortalecer esta línea de acción, este campo, para ser un referente, ¿no? Un referente de que pues se están haciendo las cosas bien, ¿no? Sobre todo con un enfoque comunitario. Lo padre de todo esto, compañeros, es que lo que más me gustó es que se enfoca la parte cultural, la parte comunitaria. Vengo de la parte del periodismo político, donde todos sabemos que la grilla y que el otro, y nos olvidamos de la parte comunitaria, ¿no? La parte donde los pueblos originarios necesitan también que se alce la voz, que se dé a conocer sus problemáticas, dar a conocer, por ejemplo, lo que hacen, buscar esos personajes icónicos, que más adelante pues les comento cómo trabajo un poco yo las asignaturas de periodismo, y conocer también estas historias que hay en los pueblos originarios y que no se da a conocer. Y es ahí donde entra la parte de la comunicación y es ahí donde tenemos que transformar todo este asunto y decir, a ver, vamos a difundir esto, vamos a hacerlo de esta forma, que se enteren las demás personas que hay una comunidad que se llama así y que tiene estos elementos característicos y que tiene una cosmovisión muy padre, ¿no? Todos los pueblos originarios tienen una cosmovisión muy, muy bonita, ¿no? Entonces, esa ha sido la experiencia, ¿no?, desde ese punto de vista. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Estamos en la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos una entrevista con el doctor Fernando Guerrero Martínez del CIMSUR y nos va a platicar un poquito sobre el tema de la cosmovisión y ritualidad en los pueblos originarios contemporáneos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bienvenido. Muchas gracias, buen día a todas y a todos, es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues la importancia de la cosmovisión y la ritualidad en los pueblos originarios es fundamental, es parte de su vida cotidiana, pero también es parte de su historia y conforma su identidad. Es decir, estas visiones que los diferentes pueblos tienen, porque no es una única manera de ver el mundo, tiene que ver con un pasado que se puede remontar a la época prehispánica, pero que se ha reelaborado constantemente también en la época colonial y en la época moderna, que le permite a la gente desde el nivel individual como familiar y comunitario y intercomunitario entender y situarse como personas y como pueblo en un mundo que cambia constantemente.
Entonces las cosmovisiones de los pueblos originarios pues tienen que ver mucho con su relación con los otros, y entiéndase esos otros como otras personas de diferentes pueblos, de diferentes lugares, pero también con lo que nosotros llamamos, digamos, desde Occidente la naturaleza, que pues son plantas, animales, hongos, y otros elementos también como elementos del relieve, la propia lluvia, los rayos, etcétera, mantienen siempre relación con estos elementos y con estas personas. Y además de estas otras entidades que les llamamos extrahumanas, sobrenaturales, que pueden ser deidades, pueden ser santos, pueden ser las propias personas después de que fallecen. Siempre hay una relación con todos estos referentes del mundo, y esas relaciones son las que construyen las cosmovisiones, y esas relaciones están marcadas por diferentes y diversas formas de ritualidad, sean rituales que van desde lo doméstico a lo público, ¿no? Y en esos rituales básicamente son muy importantes porque se establece comunicación con con estas otras entidades, con el fin de negociar, aprovechar, proveer, ofrendar una serie de elementos que nos van a permitir relacionarnos con estas entidades y tener el favor de la lluvia, de buenas cosechas, de salud, y a la vez el humano proveerle de alimento a estas entidades. Interesante esto que nos acaba de comentar, doctor Fernando. Y bueno, para el público que nos está escuchando, este fue el tema de un conversatorio que se realizó en el marco de la maestría en estudios interculturales con estudiantes de tercer semestre. Uno de los puntos que comentaron en este conversatorio fue la reelaboración de la cosmovisión, y que tiene que ver justo con lo contemporáneo de los pueblos originarios. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos puede destacar sobre este punto? Sí, es muy importante esta característica de la cosmovisión. El que es dinámica, se reelabora constantemente y se adapta a las nuevas realidades, y eso siempre ha pasado. No hay que pensar la cosmovisión como una concepción estática que provee a las comunidades de pues una serie de procesos que no cambian, sino todo lo contrario. Las cosmovisiones se van adaptando a la vida de las personas, y la propia vida cotidiana de las personas promueve un proceso de transformación de la cosmovisión. Entonces, las cosmovisiones no se terminan, se van adaptando, se van transformando a estas nuevas realidades, y transforman también las realidades de las personas. Entonces, en la época moderna podemos ver actualmente con los pueblos originarios, pues cómo van incorporando elementos que antes no había. Por ejemplo, al interior, lo que se concibe que existe al interior de los cerros sagrados, que son estos cultivos que antes pues era el maíz, el frijol. Ahora también se habla de que están estas almas vegetales de plantas como la naranja, la lima, la caña, que fueron introducidas por los españoles en la época colonial, pero ahora ya conforman parte sustancial de las cosmovisiones de los pueblos, ¿no? O el ganado, que también conlleva una serie de procesos rituales y de relación con los santos, por ejemplo, que cuidan estos ganados, o con el dueño de los cerros. Pues interesante y bastante amplio hablar sobre la cosmovisión y la ritualidad, sobre todo en esta época, ¿no? Lo más contemporáneo. ¿Con qué quisiera cerrar para el público que nos está escuchando, que en ocasiones pues no siempre es público académico, ¿no? Que también se interesen en estos temas, que no nada más están como en los museos, ¿no? Sino también en nuestra cotidianidad? Claro, yo les diría que la cosmovisión está en la vida cotidiana de todas las personas. Todos tenemos nuestra forma de ver el mundo, de entenderlo y de situarnos en él. Y pues yo creo que un mensaje importante es que hay una diversidad de formas de entender el mundo, y que todas son válidas, y que hay que respetarlas, ¿no? Entonces el acercamiento a estas otras formas de concebir el mundo tiene que conllevar algo que en sí mismas también se promueve: ese respeto al otro y a la otredad. Y estas cosmovisiones de los grupos, de los pueblos originarios, siempre nos indican mucho ese aspecto, ¿no? Del respeto, no solo a la naturaleza, sino también a los otros. Y creo que es
algo que se puede ver en el día a día, y que esas creencias, conocimientos que existen como parte de las cosmovisiones, pues son fundamentales para todos los pueblos y para construir una mejor sociedad, en el sentido de que se retroalimente de estos conocimientos. Pues muchísimas gracias al doctor Fernando Guerrero Martínez, profesor investigador del CIMSUR y quien también es un profesor invitado en el posgrado en estudios interculturales. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Adivina qué es esto. Estos elementos sonoros pertenecen al proceso de preparación de alimentos dentro de una cocina en un entorno rural, en la comunidad de Centro del Cerrillo, municipio de Villa Victoria, Estado de México. Adivina qué es esto. Pedro, platícanos un poco acerca de las asignaturas y el contenido del plan curricular que se lleva justamente dentro de esta licenciatura en Comunicación Intercultural. Fíjate que en el año 2021, cuando ingreso, pues una de las cosas que me toca hacer es trabajar o reestructurar la malla curricular de la licenciatura en Comunicación. Y fue hacer un análisis, ¿no?, en dónde estamos parados y hasta dónde queremos enfocar la licenciatura. Para nadie es un secreto la situación en la que están atravesando hoy día los medios de comunicación. Y en Tabasco, pues bueno, se ha dado esta parte de esta crisis que hay en medios de comunicación. Al grado que pues la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es donde yo egresé, pues hace un análisis y dice, a ver, pues a dónde enfocamos a nuestros estudiantes, porque pues también es esta crisis de medios. Y ellos empiezan a enfocar la licenciatura hacia otras áreas, a la parte política, organizacional, de divulgación científica, la parte del diseño, del emprendimiento también, en la parte publicitaria. Y entonces en comunicación nos tocó también hacer ese análisis hacia dónde lo queremos enfocar, pero sin perder de vista el enfoque intercultural. Entonces, cuando nos empiezan a explicar hacia dónde queremos enfocar la licenciatura, fue así de que, bueno, trabajemos en el área disciplinar, la parte sociocultural, de vinculación y de lenguas, no tocamos nada, porque el estudiante se tiene que formar en esa parte, porque al final el perfil de las interculturales es formar a estos estudiantes críticos, analíticos, pensantes, que pues también que luchen, ¿no?, por sus comunidades. Y nos toca hacer esta reestructuración de los planes de estudios y enfocarnos a las asignaturas de divulgación intercultural, abrir 2 especialidades. La primera especialidad es esta divulgación intercultural, donde le enseñamos a los estudiantes la parte del periodismo, la producción televisiva, la producción de contenidos multimedia, el periodismo gráfico, digital, el periodismo social y comunitario, que es un taller que se da, donde pues esa asignatura me tocó impartirla el semestre pasado. Fue muy bonita porque justo me tocó en los tiempos de fiesta en la comunidad donde yo doy en estas clases, que es en la sede de Oxolotán. Ellos llevan una cultura donde es la bajada del Santo Sepulcro y es todo un ritual que se hace. Entonces les dije a los alumnos, váyanse para allá. Vaya, saquen entrevistas, saquen crónicas, reportaje, pero obviamente en el aula de clases
se les explicó todo el asunto, ¿no? Vamos a abrir una página en Facebook y en esa página van a estar subiendo todo. Y fue emocionante para ellos porque inclusive me lo dijeron, es que no fue usted el típico maestro que nos envió, sino que al contrario nos acompañó y nos dijo, oye, pues saca por aquí, puedes sacar la foto, oye, entrevista a esa persona, oye, haz esto, oye, toma apunte de esto, ¿no? Porque algo bonito de la Universidad Intercultural y este modelo es que en sí nosotros no somos como que el maestro superior, el que está acá y por encima de los estudiantes, no, nos bajamos al nivel de ellos. Y entonces al bajarnos al nivel de ellos tenemos que darle un acompañamiento también a ellos. Entonces esa parte me tocó a mí trabajar con ellos y que ellos pudieran entender y comprender de qué se trata esta parte del periodismo comunitario. Hemos enfocado asignaturas también en el área organizacional y tenemos una especialidad que se llama comunicación organizacional, donde hemos puesto asignaturas, por ejemplo, de comunicación organizacional, inteligencia emocional también, porque esa parte es muy importante. Algo que les digo a mis estudiantes es de que pues ellos son gestores y van a ser gestores en la organización. Si tú ves que algo está pasando, tú vas a ser un gestor para que se dé una plática, para que se dé una actividad. Tú te vas a encargar prácticamente de que el clima organizacional funcione ahí y de que la comunicación también funcione muy bien en las organizaciones. La parte de la teoría organizacional, hemos puesto asignaturas, por ejemplo, de emprendimiento social, pero también asignaturas que tienen que ver, porque todas van seriadas, ¿no? Algo muy bonito que nos permitieron hacer es que nos dijeron, a ver, dentro del área de vinculación vamos a dejarle 3 espacios a ustedes para que pongan las materias que ustedes quieran. Las demás no las toquen, pero dejamos 3 espacios. Entonces, de primer semestre a cuarto semestre, los estudiantes están en las comunidades, desde el análisis comunitario, desde el proyecto, desde el diagnóstico, y a ellos les toca hacer una monografía de la localidad, todo lo que es la localidad. Entonces, se van con el maestro. A partir de quinto semestre hay una asignatura que se llama autogestión y autocooperativismo, donde ellos se encargan de hacer una empresa, ya sea una cooperativa, una empresa, lo que sea, pero ellos lo tienen que hacer. ¿Con qué fin? Con el fin de abonar el desarrollo de sus comunidades. Y esta asignatura se complementa con la asignatura de mercadotecnia, donde ya se encargan ya de la parte comercial, la parte del diseño, la imagen, la identidad, etc. El próximo semestre, la asignatura que ellos llevan es publicidad y ya se encargan ya de publicitar todo el producto o el servicio que ofrece la empresa. Pero en la parte de vinculación está esta, ¿no? Autogestión y cooperativismo. En el siguiente semestre, ellos llevan una asignatura que se llama vinculación con organizaciones. Ellos se van a las diferentes organizaciones a hacer vinculación comunitaria. Todo lo que se les enseñó en el aula, ellos van a observar, a trabajar y todo ese rollo, y hacen una propuesta para esa empresa. Luego hay otra asignatura que se llama vinculación con medios de comunicación y se van a las empresas o a los medios comunitarios. Allá también se van los estudiantes a hacer vinculación comunitaria, ¿no? Entonces eso fue lo padre que nos dejaron hacer para que los estudiantes se enfocaran también en este asunto y pudieran hacer estos diagnósticos, ¿no? Y pues ya obviamente en séptimo y octavo semestre ya se le baja un poco la carga de materias para que se enfoquen en el servicio social y se enfoquen en las asignaturas de seminario de investigación. Porque algo muy importante y una realidad es que nuestros estudiantes piensan que hacer investigación es aburrido. Y la realidad es que no es aburrido. Cuando creo que tienes definido hacia dónde quieres enfocar tu investigación, pues es totalmente padre, ¿no? Y me tocó observar esto cuando en el siguiente semestre me dan la asignatura de investigación cualitativa. Y fue como que, y si ustedes me preguntan, ¿y fue padre para ti? Fue frustrante porque yo venía, ¿no? de hacer periodismo y no hacer investigación. Pero pues esto, sin embargo, cuando me titulo en la universidad, yo me titulo por tesis. Entonces, fue como que recordar y volver a buscar otra vez mis apuntes de investigación y de este rollo y enseñarles, ¿no? Y traté de enseñarle a mis alumnos que la investigación no es nada complicado, es totalmente fácil, ¿no? Entonces me decían ellos, profe, pero es que para usted es fácil porque ya lleva años, ¿no? No es fácil para mí, ¿no? Porque te encuentras con maestros que te dicen, esto no es así, esto llévalo así, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que eso es el contenido que se ha venido manejando en la universidad. En el eje de lenguas pasa algo muy interesante porque dependiendo la sede es donde se enfoca este eje.
Te puedo hablar de la sede de Oxolotán, donde las lenguas que se hablan es chol y el zoque. El zoque ya se habla muy poquito, que debería ser como que la lengua originaria de ahí, pero ya lo hablan muy poquito, porque sí como que influyó mucho en la parte de Chiapas, en esta zona, entonces se habla mucho la lengua chol. Se está tratando de recuperar la lengua zoque, pero es algo igual que los maestros están ahí trabajando, ¿no? Y en Tamulté de las Sabanas, donde hay una de las unidades académicas, y en la Villa Vicente Guerrero en Centla, se imparte la lengua yocotán, la lengua originaria de ahí, la lengua yocotán. Entonces, dependiendo de la zona, es, por ejemplo, donde se imparten las diferentes lenguas, ¿no? Y así, ¿no? Se ha trabajado en contenidos sin dejar de vista, ¿no?, la parte intercultural, la parte comunitaria. Cuando doy estas asignaturas, en el caso de periodismo, guionismo, cuando les pido una historia a mis estudiantes, me dicen, maestro, ¿qué historia saco? Váyanse a las comunidades, ¿no? Nosotros, en el caso de la UIET, tenemos 3 semanas de vinculación en la que los estudiantes se enfocan solamente en eso, en irse a vinculación comunitaria. No hay clases esa semana, porque la idea es que trabajen la vinculación comunitaria, ¿no? Entonces, siempre les digo, a ver, se van una semana, ¿eh? Y en una semana váyanse a la comunidad, vean qué sacan de ahí. Ahí hay historias, hay mitos, hay leyendas, hay un montón de cosas. Hasta si quieren hay chisme, y ese chisme lo pueden convertir en una historia muy bonita, ¿no? Y se puede producir, pero tienen que tener este sentido común periodístico para poder trabajarlo. Entonces, digamos que esto es lo padre de la UIET, en la que sí permitimos que los alumnos se desarrollen, pero también hay un trabajo colegiado, ¿no? No es como que, a ver, pues la maestra Verónica se va a vinculación, ¿no? Y así que, pues, no va a haber clases de semana. Ay, ¿por qué se va ella, no? ¿Por qué lo hacen? No, cuando ingresas a la universidad te dicen, a ver, hay estas actividades, tienes que darle oportunidad a los estudiantes para que la trabajen, y tú como maestro tienes que implementar otras estrategias para poder avanzar en tu asignatura, ¿no? Entonces sí, como que le damos mucho peso a la parte de la vinculación comunitaria, no la perdemos de vista, porque pues ese también es como que el pan nuestro de cada día de las interculturales. Y ahí, ¿no?, se va trabajando de manera conjunta con los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que esta parte son un poco los contenidos que tenemos en la Universidad Intercultural, ¿no? Obviamente les enseñamos la parte de, los ponemos a pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos materias como estudios críticos en comunicación, bases teóricas de la comunicación, semiología, donde sí se nos ponen un poco los chamacos así como que, ay, ¿no? ¿Qué es esto, no? También les enseñamos semiología, la investigación cuanti-quali, ¿no? Estas asignaturas que también les sirve a ellos. Entonces, digamos que son parte de los contenidos que trabajamos ahí en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Muy bien, Pedro, maravilloso, pues todo el contenido y el panorama que nos has presentado, sin duda, pues pensar la labor de las universidades interculturales en uno, en otro estado, en diferentes lugares de este país, pues requiere justamente esa atención en los contextos, en los entornos, y como bien lo señalas, el aspecto crítico, reflexivo en torno a las comunidades, pues es trascendental. Vamos a seguir platicando contigo en un momento más, mientras tanto vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 30. Para reinscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos. 1. Exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo. 2. Estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera y otros servicios académicos. 3. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta la seriación de las asignaturas establecida en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuentemente de la seriación sin que se haya aprobado la asignatura previa. Se entenderá por estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento.
Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad conforme al presente reglamento, en caso de que solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Artículo 33. El pago de derechos por concepto de servicios escolares y otros que autorice el Consejo Directivo se realizará en la institución bancaria o según lo autorice la universidad. Artículo 34. Los criterios para la permanencia del estudiante son los siguientes. 1. El periodo máximo de permanencia para acreditar el plan de estudios será de 12 semestres. En caso de que el estudiante requiera más tiempo, el Consejo Académico evaluará y analizará los casos que no cumplan con lo establecido en este reglamento. 2. Los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas que tengan necesidad de ausentarse para atender necesidades concretas de su comunidad podrán hacerlo por el tiempo que la actividad a realizar lo requiera. Estas ausencias podrán ser justificadas por las autoridades comunitarias. Esta situación, si no excede de 3 semanas, no causa baja temporal. Asimismo, esta puede aplicarse por 1 año. Artículo 35. Los estudiantes causarán baja definitiva por decisión propia o por haber infringido las disposiciones reglamentarias vigentes que ameriten la baja definitiva. Artículo 36. El estudiante que interrumpa sus estudios podrá adquirir por otra sola ocasión la calidad de alumno, debiendo sujetarse al plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. En caso de una interrupción mayor a 4 años consecutivos, deberán reinscribirse al primer semestre siempre y cuando el programa y plan de estudios haya sido reformado. Artículo 37. Los alumnos podrán renunciar a su inscripción de la licenciatura mediante la presentación de solicitud por escrito ante la dirección de su licenciatura, dentro de 4 semanas contadas a partir del primer día de clases del periodo escolar que corresponde. En este supuesto no contará dicha inscripción para contabilizar el número de semestres de permanencia en la institución. Sin embargo, deberá acompañarse a la solicitud el visto bueno del tutor. Artículo 38. La solicitud de baja temporal será tramitada ante el Consejo Académico y notificada al Departamento de Control Escolar. Artículo 39. La baja definitiva traerá consigo la pérdida de la categoría de estudiante de la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias, Pedro, por seguir con nosotros. Platícanos, amplía un poco más el sentir de los estudiantes, cómo viven ellos esta inmersión, cómo recuperan ellos esta posibilidad de conectar nuevamente con los idiomas originarios que hay en Tabasco, pero también cómo el plan curricular se articula con esta temporalidad, digamos, comunitaria. ¿Cómo se organiza el plan curricular en la Intercultural de Tabasco? Fíjate que hemos recibido muy buenos comentarios por parte de los estudiantes porque cuando me toca impartir la asignatura de comunicación organizacional, les empiezo a explicar todo el rollo, ¿no? Porque algo que me gusta hacer cuando me dan una asignatura, el primer día es explicar de qué se trata, por qué está la asignatura y cómo les va a ayudar a ellos, ¿no? Y entonces uno de los estudiantes me hace el comentario, pues profe, yo pensé que la comunicación era solamente medios de comunicación y así ya me quería enfocar, pero ya veo que hay otras áreas de oportunidades donde yo puedo trabajar y luego también ayudar a mi propia comunidad, ¿no? Entonces ellos se encuentran con este panorama y dicen, wow, o sea, pensamos que eran medios de comunicación, pero ya veo que puedo trabajar acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y cuando les damos inteligencia emocional, es un paraguas para ellos porque pues vienen cargando con muchas emociones, ¿no? O sea, desde el punto de vista que son de... quizás se escuche un poco feo, pero sí de comunidades donde pues ellos tienen que trabajar, estudiantes que por ejemplo pues han perdido familiares y pues no encuentran cómo decirlo, cómo sacar esas emociones, o que han sufrido maltrato, humillaciones, etcétera, 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 o simple y sencillamente algo que nos ha pasado en todas las carreras, es que les cuesta muchísimo trabajo asimilar que ya están en un nivel superior y preparándose ya
para enfrentar los retos que tiene la vida, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo. Y entonces la asignatura de inteligencia emocional les ayuda. Estudiantes que ya salieron con el plan anterior nos dicen, no, pues nos hubiese gustado tener estas asignaturas, creo que nos hubiera apoyado en esto, y bueno, quizás he sido otros estudiantes, otras personas, pero en sí estas asignaturas los ha apoyado demasiado, ¿no? A enfrentarse un poco, y hemos recibido muy buenos comentarios, ¿no? Al grado que hemos trabajado también porque en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco tenemos dos ¿cómo decirlo? Dos planes de estudios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O dos sistemas. Está el sistema escolarizado, que son los estudiantes que van de lunes a viernes, ¿no? Y está el sistema semiescolarizado. Damos también sistema semiescolarizado los domingos. Solamente hay 2 licenciaturas que trabajan con esto, que es comunicación y desarrollo rural sustentable, ¿no? Estas 2 licenciaturas. Y en esta del sistema semiescolarizado hemos también comentar que el año pasado estuvimos trabajando ya la reestructuración de la malla curricular y trabajar un poco la parte, sí, de medios, pero también la parte de autogestión y cooperativismo, la parte de la comunicación organizacional, la parte también de la investigación, que es sumamente importante, ¿no? Hacerle entender al estudiante que en comunicación también hay líneas de investigación donde ellos se pueden también desarrollar y pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero esto ha sido pues un trabajo colegiado, ¿no? Entre todos los maestros, y llegar a un acuerdo, ¿no? La gran ventaja que tenemos también en la Academia de Comunicación es que la mayoría de los maestros venimos de la calle, por decirlo de alguna manera. Es decir, todos nos conocemos en la parte del periodismo. Entonces ya sabemos qué onda con nosotros. Entonces digamos que esta parte de los planes, programas de estudios y los comentarios pues han sido muy bueno. Gracias también, esto que debo decirlo, gracias al apoyo que hemos tenido por parte de nuestro rector, el maestro Alterio Ramos Pérez Pérez, de la directora académica, la doctora Emma Reyes Cruz, y desde luego también del coordinador, el maestro David Sánchez García. Cuando él invitan a trabajar, literal, cuando él entra a la cabina de radio, ve que es una bodega, ¿no? Mi coordinador es una gente que viene de radio y dice, no, pues quiero poner a trabajar esto, quiero que esto se vea como una radio, ¿no? Tiene que ser así. Me invitan a trabajar, para también trabajar este proyecto, y se ha hecho que tengamos ya una radio universitaria por internet, donde buscamos motivar a nuestros estudiantes para que se vayan allá, ¿no? Otras licenciaturas, otros estudiantes ya también quieren entrar y se han acercado conmigo porque pues me ven en las transmisiones y todo ese rollo, ¿no? Y me dicen, profe, ¿cómo le hago? Tú ve, allá no sé qué te van a poner a hacer, pero tú ve, ¿no? Pero tú ve, haz algo, observa, así que hasta hacer un comentario, hasta leer los saludos, eso es bueno, ¿no? Eso te ayuda demasiado para poder también desempeñarte, ¿no? Y entonces hemos como que buscado esta parte para que ellos se motiven, de que digan, wow, pues tengo esta cabina de radio, pues lo tengo que aprovechar al máximo. Han salido programas muy buenos por parte de los estudiantes que se han consolidado. Les puedo hablar de uno que es de salud, que se llama Salud para el Pueblo, que es de una estudiante ya egresada de comunicación, que se llama Ruth Núñez, a la cual le mando un saludo muy, muy afectuoso. Ella me invita a colaborar porque me dice, profe, yo no sé nada de radio, enséñeme, ¿no? La idea era que yo iba a estar con ella un mes, pero pues me dice, no, profe, hacemos muy buena química. Nos quedamos los dos, y los dos nos quedamos en el programa. Ella tuvo ya, pues obviamente que salir, pero pues lo padre es que dejó un legado, y todavía su programa, en la propuesta que dejó de Salud para el Pueblo, continúa, ¿no? Está a mi cargo, pero siempre he invitado a todos los estudiantes de que, pues yo ya no quiero estar aquí, les digo, ¿no? Pero es como que es un decir, ¿no? Uno quisiera estar ahí porque pues ahí uno nació ahí, ¿no? Te puedo hablar de un proyecto de radio también de otros estudiantes del sistema semiescolarizado.
muy bueno que se llama La Hora de los Chavorrucos. esta nueva palabra, ¿no? Los chavorrucos, ¿no? Donde pues la idea es pues, dar a conocer la música, sí, de los 90s, 80s, pero más 90s, ¿no? Y también estos elementos que eran de los 80s o 90s, ¿no? O palabras o frases o caricaturas o comida que eran esas épocas, ¿no? Y es un programa muy bonito que me tocó también organizarlo y decirle, a ver, vámonos por esta parte, porque también no tenían como que la idea clara hacia dónde la querían llevar. Y el año pasado ya es que empezaron a poner en marcha este programa, ¿no? La Hora de los Chavorrucos. Y entonces cada vez que los ven a los estudiantes, le dicen, hey, chavorruco, chavorruco. Y ellos me platican, ¿no? Le digo, ¿y tú cómo te sientes con eso? ¿No? No, pues es que, no sé, me siento raro, ¿no? Pero le digo, pero al final de cuentas eso es como que un legado, algo que te identifica ya. Y estos son programas desde estudiantes. La idea también de consolidar la radio universitaria era que las 7 licenciaturas y los diferentes departamentos propusieran programas de radio. Te puedo hablar de un programa de radio de desarrollo rural que se llama Nuestro Campo, donde se dan a conocer estas investigaciones de desarrollo rural, de la academia. Ahí entran los estudiantes, maestros y pues cualquier persona que quiera hablar acerca del campo. Lengua y Cultura también trabajó ya su programa de radio, donde pues también me invitan a hacerme cargo de este programa y ahí estamos trabajando. El programa se llama Ecos. También ahí entran los estudiantes de Lengua y Cultura. 2 estudiantes que les llamó la atención, que son de servicio social, les dije, pues adelante. ¿No? Pues aquí no solamente entran los de comunicación, aquí entran ustedes también. Y esos estudiantes también son inspiración de sus demás compañeros que ya quieren estar ahí. Y hay otro programa que es de Derecho Intercultural que se llama Hora Legal. También entran los estudiantes de Derecho, los maestros de Derecho en sus diferentes ramas. En Derecho tienen su sala de juicios orales y aparte tienen un consultorio de atención ciudadana. Los atienden los estudiantes que ya están en los últimos semestres, pero bajo la asesoría, obviamente, del coordinador de carrera y de sus maestros, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando en la consolidación de estos programas de la radio. Hemos buscado que para la música, buscar artistas locales. Y de esos artistas locales nos han salido 2 raperos que son estudiantes de Lengua y Cultura y que han hecho rap en lengua originaria, en Chol y en Yocotán. Entonces, es esta cosa padrísima, ¿no? Que te encuentras también en nuestros estudiantes. Entonces, hemos trabajado muy arduamente en esta parte de la radio, ya se ha consolidado. Digamos que es un logro de comunicación y nos sentimos muy contentos. Para ir cerrando la emisión de esta tarde, platícanos un poco sobre el motivo de tu estancia en la Universidad Intercultural del Estado de México. Uno de los motivos por los que estoy aquí es una estancia académica que me ofrece la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, a la cual agradezco. Una de las cosas que me permite a mí como profesor es prepararme en cuestiones con talleres, concursos, etcétera, ¿no? Algo que no les conté es que la licenciatura en comunicación ingresó o entró a un concurso en la Secretaría de Cultura de Tabasco. El proyecto era una especie de acervo cultural y cinematográfico, de centro cinematográfico y alfabetización, parece, ¿no? En conjunto con la UNAM, la idea era capacitar a los maestros sobre el tema de documental, del cine, para que los estudiantes hicieran una propuesta de un cine educativo, ¿no? Me tocó prepararme, ¿no? Y convencer a mis estudiantes de que, oigan, jóvenes, vamos a hacer esto. Y trabajamos en un documental sobre la vida de la partera que está en la universidad, que se llama Doña Tercita, a la cual le mando un saludo. La señora se prestó para el documental. Le encanta, pues, ¿no? Se prestó. Y los estudiantes muy motivados de hacer este concurso porque era la primera vez que lo estaban haciendo, ¿no? Y concursamos en la categoría de documental y ganamos el primer lugar en este cortometraje en la categoría documental con el tema de la madre de todos. Derivado de esto, pues me dice la directora académica, ya vemos que usted es bueno para esto, le gusta hacer documental. Y así como que hacerlo, pues no es como que mi fuerte, ¿no? Pero pues bueno, lo tengo que hacer, ¿no?
Y le gusta ese tipo de cosas. Ahora queremos que destaque en la investigación. Y me acordé de inmediato del doctor Joel Pedraza, y de que pues, aquí está la Universidad Intercultural, donde dan comunicación, y pues fue así de que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y de inmediato me dijo, maestro, usted es bienvenido a la Universidad Intercultural del Estado de México. Cuando guste, las puertas están abiertas. Con gusto le recibimos, pero el único detalle es el frío, maestro. ¿Se va a adaptar al frío? Le digo, yo creo que sí me adapto, ¿no? Y empecé a practicar a ponerme aire acondicionado en 16 grados, ¿no? Y a ver qué onda, ¿no? Y me dice el maestro, no, maestro, pues si le puede bajar más a su aire acondicionado, bájele más, porque el frío aquí en Toluca y sobre todo en San Felipe sí hay bastante frío, entonces, ¿cómo le va a hacer, no? Pero pues me he ido adaptando, ¿no? Parte de la interculturalidad es esto, adaptarse también al ambiente donde uno se desarrolla. Y entonces el motivo por el cual estoy aquí es esta estancia para este intercambio, ¿no? Intercambio de saberes, diálogos de saberes, de poder generar también investigación, de conocer también qué están haciendo aquí en comunicación. Y les digo una cosa, y no porque estén aquí ustedes, pero me he encontrado con cosas maravillosas que digo, wow, ¿por qué no se ha hecho esto en Tabasco, no? Vamos a reproducir esto en Tabasco, ¿no? Desde las investigaciones, desde el tema de vinculación, desde el tema también, veo que aquí hay mucha parte, aquí hay mucho del documental, del cine, de producción, y es así como que, pues esto lo puedo reproducir en Tabasco, ¿no? La idea es llevarme como que todas estas propuestas para poder reproducirla en Tabasco. Y si me preguntan de todo esto, ¿qué frutos has obtenido? Creo que es mucho, ¿no? El hecho de que el maestro Daniel me diga, pues vamos a trabajar de manera colegiada con ustedes, lo hemos hecho con Chiapas, con Tabasco no hemos hecho nada, entonces vamos a trabajar de manera colegiada. Y eso es padrísimo, porque entonces eso implica que tenemos que hacer ese intercambio y obligar a nuestros estudiantes, nosotros los maestros de Tabasco, a hacer cosas muy buenas, porque los alumnos de aquí, nada más con conocer a los maestros, supongo que deben de tener unos excelentes trabajos. Y los maestros de aquí son excelentes, son críticos, son analíticos y tienen muy buenas propuestas, y cada uno trabajando en su perfil, pues entonces, pues me imagino también los productos que salen de aquí, ¿no? De los propios estudiantes. Pues hacer también esta colaboración, inclusive hasta les hice la invitación, ¿no? De que cuando quieran ir a Tabasco, ya saben. Entonces, son cosas que han salido muy, muy padres, muy significativas, y que ahora me toca trabajar con mi equipo, con el equipo de la Academia de Comunicación, no solamente con ellos, sino también, por ejemplo, aquí he visto que hay maestros de comunicación trabajando con los maestros de rural, y es así como que, pues, ¿cómo, no? Bueno, pues ya me dieron un ejemplo. Los estudiantes se van a campo, los de comunicación graban, toman fotos, hacen la revista, redactan, hacen todo lo que tiene que hacer un licenciado en comunicación, y los de rural hacen su chamba, ¿no? Y le proporcionan información. Y es así como de que, wow, pues eso también lo puedo hacer yo, lo puedo hacer allá. Si los de rural hacen cosas maravillosas, los de comunicación pueden entrar ahí. Entonces, esta estancia ha sido de gran provecho. Me voy, pues sí, muy contento, con mucho trabajo, sí, mucho trabajo, y lo más importante, de conocer gente muy, muy buena, muy profesional, como lo son ustedes, los profesores de esta casa de estudios de la academia, colegas también, y creo que queda abierta también esta posibilidad de trabajar de manera conjunta, ¿no? Tabasco, el Estado de México, porque al final de cuentas estamos en esta misma lucha, ¿no? De formar a estos profesionistas. Sí, claro, por supuesto, Pedro. Me parece bien importante esto que señalas, el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? En muchas ocasiones, y cómo esos frutos nos van dando, pues, ánimo, por supuesto, la emoción, nos van incentivando poco a poco a abrir el panorama o los panoramas, no solamente alrededor de nuestros entornos, sino también en otros entornos muy parecidos también a este. Entonces, de ahí que el trabajo, pues ya decíamos, colaborativo, y el trabajo transdisciplinar, pues es la fuente del saber y también del hacer. Y del hacer también desde la emotividad, desde el amor, desde el acompañamiento. Pues muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Que haya una buena retroalimentación allá en Tabasco, y ojalá y podamos seguir en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes,
Y pues me despido, ¿no?, con el lema de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que es saber y hacer para agradecer a nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por estar en Conexiones. Pues como decíamos, y a lo largo de la entrevista, como se ha podido apreciar, a uno de los factores fundamentales y que ya resaltabas al inicio del programa también, Vero, es el intercambio de experiencias a partir de la visita, a partir de la presencialidad, a partir de compartir precisamente esta experiencia, este devenir en las aulas, en las dinámicas de las propias instituciones, visitando, yendo, viajando, estando con las otras comunidades que se articulan para poder construir la interculturalidad en cada caso y en cada uno de los escenarios, desde donde se piensa y desde donde se vive de manera diferente, evidentemente, este fenómeno de la interculturalidad en términos de la educación. Bueno, quisiera resaltar también en el sentido de los intercambios de profesores y también de estudiantes, que es importante conocer este tipo de experiencias, sobre todo pues de las universidades o de otras instituciones educativas recientes o antiguas, porque de esa manera se va, digamos, ensanchando el conocimiento y se va también procurando la revisión de otras aristas, de otro tipo de soluciones, de otras problemáticas, por supuesto, que se han presentado en estas instancias educativas, y que a partir de ese compartir el ámbito de enriquecimiento pues crece, ¿no? Y por lo tanto también las perspectivas pues se abundan. Entonces pues esperamos que haya sido provechoso este programa para todos ustedes, que haya sido de su agrado. Me dio mucho gusto acompañarles y agradecemos al equipo de producción de este programa. Daniel Vallejo Garduño, Daniela Canuto Jerónimo, Ciro González, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quito, Tlachtol, Octelpa. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.